Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Este programa está dedicado a la memoria de Pino Solanas, luchador incansable y artista potentísimo. Hoy lo leía uno de los propagandistas que tenía Marcos Peña en la Casa Rosada para armarle el discurso a Mauricio Macri, decir que ahora que el dólar bajó de 150 pesos en el mercado paralelo, en el blue, quedó claro que no hubo golpe de mercado, que no había ningún interés detrás de la corrida cambiaria y que simplemente era un problema de incentivos, que había que alinearlos y que por eso, con los guiños a los mercados que hizo Martín Guzmán y con el giro ortodoxo de la política económica, se aplacó esa corrida. Bueno, más allá de esta visión mecanicista que soslaya la existencia de clases sociales, de gente más poderosa que otra, que soslaya la política básicamente y que pretende hacernos creer que solo se comportan los seres humanos como homo economicus, como robots prácticamente, respondiendo a esos incentivos. Así le fue también con la política, ¿no? La ignoraron y se los llevó puestos. Bueno, volviendo a esta visión, lo que sí podemos hacer es ubicarnos en el momento más álgido. Volver 2 semanas atrás, ir al 12 de octubre, por ejemplo, 3 semanas atrás. Momento tensísimo. Momento en el cual los rumores de cambios en el gabinete estaban a la orden del día. Momento en el cual había una manifestación opositora súper potente en muchas ciudades del país, que tardó mucho en desconcentrarse y que apoyaron y multiplicaron los grandes medios de comunicación opositores. También en ese momento el Banco Central estaba bajo fuego y perdiendo reservas a lo loco. Y además había vuelto Mauricio Macri. Mauricio Macri acababa de empezar a mostrarse, a envalentonarse de vuelta como una alternativa. Y la verdad, en ese momento, los dólares se le escurrían al Banco Central, pero ya había sí una tendencia generalizada a saquearlo al Banco Central. Por supuesto, todos montados en la expectativa de devaluación que se había alimentado a partir de esa corrida. Hoy vamos a hacer este ejercicio de volver atrás hacia ese momento y ver qué pasó en estos 2 últimos meses. Sí, lo vamos a hacer con la línea de tiempo. Porque cada día fueron pasando cosas que después, claro, no teníamos tiempo siquiera de recapitular. Vamos a ir momento por momento repasándolo con Emanuel Álvarez Agis, que hace tiempo que no viene al canal y que hoy tiene la gentileza de visitarnos junto con Victoria Tolosa Paz, una de las responsables de la política social del gobierno. Pero, insisto, volvamos a ese momento, el 12 de octubre, pongámonos ahí. Los dólares se escurrían, decía, uno veía los grandes medios de comunicación también y parecía que todas las empresas se querían ir del país, que todos los jóvenes se querían ir del país. ¿Se acuerdan esa sensación? Hace poquito, Hace poquito. Alguno dijo en la Cámara de Diputados, hay que gobernar el dólar para gobernar la Argentina. Y claro, por esos días se produjeron muchas reuniones secretas, algunas que se supieron después, otras que se supieron en el momento. Reuniones con gente muy poderosa, que tiene la posibilidad a la mano de inclinar un mercado como el del dólar, por ejemplo, tomando decisiones fuertes con un montón de millones de dólares. Después de esas reuniones, mirá que todo junto es muy fuerte, Después de esas reuniones se tomaron decisiones consensuadas con esos grupos, como la baja de retenciones, el aumento de naftas, el aviso de que van a subir las tarifas de gas y luz, la suba de prepagas, que empieza a regir ahora en diciembre, el descongelamiento de los precios máximos, que también va a regir ahora a partir de diciembre y que en enero se va a empezar a mezclar con los precios cuidados, pero que en el medio van a tener un subidón. El freno en seco a la emisión de pesos,
que representó el fin del IFE y del ATP, a partir de enero también. La aprobación del presupuesto 2021, con un ajuste del 14% real en el gasto social. Y una serie de bonos en dólares para satisfacer a fondos de Wall Street que estaban presionando también y que se quieren ir de la Argentina, que siguen acá, pero que ahora consiguieron irse en dólares gracias a un bono emitido por el gobierno. Repito, antes de todas estas medidas, había vuelto Macri y había algunos que se empezaban a probar la banda presidencial en serio, ¿eh? No Macri, algunos moderados, porteños especialmente. Y ahora que pasó el tifón, ahora que pasó la tormenta, y ahora que se tomaron todas estas decisiones, ¿no vale la pena preguntarse cuánto nos costó frenar la corrida? Porque, claro, aflojó la presión, pero se tomaron todas estas decisiones y un montón del rumbo previo cambió en estas últimas 3 semanas. Insisto, vale preguntarse, ¿había que pagar tamaño costo? ¿Quién va a pagar el costo de estas decisiones? Y otra pregunta más, que claro, la hago con el diario del lunes, pero ¿era tan poderoso el que intentaba doblarle el brazo al gobierno como para efectivamente doblarlo? Cuando uno veía a Luis Miguel Echeverre, por ejemplo, poderoso en su campo de Entre Ríos, torciéndole el brazo al gobierno, diciendo de acá no nos van a sacar, poniéndole candado a la tranquera, a su propia hermana, mandándola presa, pero bueno, eso es aparte. Luis Miguel Echeverre este domingo estaba en Paraná y mirá, él solito tuiteó este video. Y claro, Echeverre tuiteó esto diciendo, acá estamos miles de argentinos manifestándonos por la República y contra el movimiento de jueces, no sé, ya hay una cada 15 días, no sé, las consignas además son todas con varias consignas a la vez. Ahora, Luis Echeverre no sé dónde contó los miles, no eran ni la familia, ni lo que quedó de la familia Echeverre. 22, 23, yo me los puse a contar en el video, no sé, cuando serían 27 capaz. Y ahora llega el FMI, llega el Fondo Monetario. Y claro, anoche, para tenderle la alfombra roja al Fondo Monetario, anunció el oficialismo que va a desenganchar las jubilaciones de la inflación. Atención a esto, ni siquiera yo diría que todas las decisiones anteriores, o incluso esta de las jubilaciones, son individualmente repudiables. Cada una tiene su razón, subir las tarifas es necesario porque no se le puede subsidiar la tarifa a la clase media o media alta, como pasó ya en su momento y que ya le generó una grave crisis en su momento al anterior gobierno kirchnerista o justicialista. Es cierto también que algunos precios tienen que subir porque aumentaron los costos. Es cierto que el problema de las jubilaciones es un problema en todo el mundo. Ahora, anunciarlo la noche antes de la llegada del Fondo Monetario, bueno, da que pensar que es un gesto, una ofrenda al Fondo Monetario. Ahora en un ratito les voy a contar lo que hablaron hoy en las primeras reuniones los enviados del Fondo Monetario. Pero los jubilados ya perdieron 17% de su poder adquisitivo con Macri. ¿Están en condiciones de ser ajustados más? ¿Están en condiciones de volver a perder frente a la inflación el año que viene? Ayer le pregunté al canciller Felipe Solá en la radio si no era una posibilidad que asuma como secretario del Tesoro de Joe Biden Larry Fink, el CEO de BlackRock, uno de los fondos de inversión que le había prestado plata grosa a Macri, que había instalado incluso una oficina acá, que vino y se fotografió con él, habló en una conferencia y todo. Me respondió esto, Solá. Sí, cualquier persona le dan una indicación de Argentina tiene que salir adelante, como opinión en el fondo, la cumpliría. Pero en todo caso, en la negociación con el fondo van a poner sobre la mesa que fue Trump el responsable político del tamaño. Por supuesto, Traver Carone.
que era el representante de Trump. Claro, en el directorio del Que fondo. nos dijo a nosotros que estaba orgulloso de toda la plata que le había prestado a Argentina. Se olvidó decir que era para que ganara Macri. Se olvidó de decir que era para que ganara Macri. Esto lo dijo el canciller Felipe Solá ayer. Pero además, este hombre del que habla el canciller, Mauricio Claver Carone, lo confirmó él mismo. En un Zoom, en una reunión por Zoom con el Consejo Chileno de Relaciones Exteriores, hará 2 meses y pico, en agosto, por ahí. Escúchalo, unos segunditos. Yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Bueno, que se lo hayan patinado, que lo hayan mal manejado y que les haya costado una elección es otra cuestión, dice Carone. Como si el préstamo hubiera sido a Macri directamente. Se lo patinaron, lo mal manejaron, les costó una elección. ¿A quién le costó una elección? Pero te das cuenta, ¿no? Como lo dice el tipo. ¿Cómo les costó una elección? Si se lo prestaron a Macri y lo mal manejó Macri y le terminó costando una elección, bueno, que lo pague Macri, ¿no? Claro, ahora en Bolivia, que asume el nuevo gobierno del MAS, de Arce y Choquehuanca, van a investigar la deuda que tomó Jeanine Áñez durante este año de gobierno de facto en Bolivia. Claro, el gobierno de Macri fue democrático, pero igual la deuda que le tomó al Fondo Monetario es una deuda que contravino los propios estatutos del fondo. Ahora lo vamos a hablar también con Emanuel Agis esto. Ahora vamos por un acuerdo más profundo que el que tuvo Macri. Vamos por un acuerdo de facilidades extendidas, no por un stand-by. ¿Qué es un acuerdo de facilidades extendidas? Lo dice el propio fondo en su página de internet. Mirá, en esta placa lo tenemos bien detallado. El acuerdo de facilidades extendidas, o SAF, servicio ampliado, así se llama ahora, fue creado para ayudar a países que experimentan graves problemas de balanza de pagos por deficiencias estructurales o a un lento crecimiento y una situación de balanza de pagos muy debilitada. O sea, chocados, países chocados. Los acuerdos de este tipo respaldan programas integrales que contemplan las políticas necesarias para corregir desequilibrios estructurales durante un periodo prolongado. O sea que la herencia de Macri no va a durar un periodo prolongado. Pero fíjate lo que dice abajo. Focalización en el ajuste estructural. Cuando un país obtiene un préstamo del fondo, se compromete a aplicar políticas orientadas a superar estos problemas. Bueno, acá en Argentina hubo 2 acuerdos de este tipo, de facilidades ampliadas. Uno con Cavallo como ministro, los 2 fueron en los 90. Uno con Cavallo y el otro con Roque Fernández. Uno en el 92 y en otro en el 98. Son acuerdos que tienen muchas más condicionalidades que los acuerdos stand-by, pero que a la vez permiten patear la deuda más adelante, claro. ¿Sabes qué país tuvo acuerdos de facilidades extendidas durante 4 años? Grecia. Entre 2012 y 2016, Grecia tuvo este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario y así quedó, ¿no? 10% de su población perdió. Ahí sí que se fueron los jóvenes a vivir a otros países. 10% de la población. De 10 millones, casi 11, se fue 1 millón. En unos días se cumplen 15 años de esto que vas a ver ahora. En unos días, en un mes y pico, se cumplen 15 años del 15 de diciembre de 2005, cuando pasó esto. Con el Fondo Monetario Internacional que cancelamos, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener un régimen de convertibilidad condenado al fracaso, ha resultado lejos la más condicionante. Aún cuando, a diferencia de otros países que experimentaron situaciones críticas, no recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Escuchaste, ¿no? Contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Claro, Argentina no está en condiciones de hacer esto ahora. Primero porque en ese momento eran 9.530 millones de dólares y ahora son 44.000 millones de dólares.
Primero porque en ese momento habían conseguido recomponer las reservas de los 8.000 y pico de palos que tenían en 2002 a 27.000, casi 30.000. Era otro mundo, era otro continente, era también una decisión que el propio Fondo Monetario propiciaba, porque ese año pagaron Rusia, Turquía, Brasil, Uruguay, un montón de países. Pero hay algo que dice Néstor Kirchner en ese fragmento que son contradictorias con el crecimiento sustentable. Las condiciones del Fondo Monetario, y esto lo estudié yo en Europa, en Portugal, en todos lados, se ve en los últimos acuerdos acá en Latinoamérica, son siempre con dos características: subdesarrollistas y desigualadoras. Todas las medidas que recomienda el Fondo Monetario y las metas que se impone hacen que los países no sigan la senda de desarrollo que siguieron los países que controlan el Fondo Monetario. Y a la vez son medidas que profundizan la desigualdad dentro de los países. Creo yo que son las dos cosas que deberíamos evitar en un contexto como este, en donde la desigualdad ya se disparó tremendamente y en donde, bueno, el desarrollo es algo que nos tenemos que poner como meta por delante. Ahora, ¿quién tiene que pagar este muerto que nos dejó Macri? Además de él, por supuesto, que sería la primera respuesta. ¿Lo tienen que pagar los jubilados o lo tienen que pagar los dueños de grandes fortunas? ¿Será verdad, como dicen en el Congreso, que Sergio Massa ya dijo adentro de la Cámara de Diputados que el impuesto a las grandes fortunas, así como está, no sale? ¿Será verdad que después de esperar 7 meses para que tuviera dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo tuvo, incluso con algunos votos opositores, y ahora hace 1 mes y medio que no va al recinto? ¿Dónde están los gremios para evitar que el ajuste recaiga sobre los laburantes, que este año volvieron a perder contra la inflación y que acaban de perder lo poquito que se había recuperado al principio del gobierno de Alberto Fernández antes de la pandemia? Yo sé que la pandemia es un vendaval, lo sé. Pero, ¿qué señal le están dando a los enfermeros de la primera línea de combate contra el virus en el Hospital Fernández, que recibieron 7% de aumento, recién 7%? O a los técnicos del Malbrán, que hicieron de a 3 turnos por día para hacer los test del COVID desde marzo y que también están rogando por una recomposición salarial. ¿Quién va a pagar los afiches para empapelar las calles y hacer como hizo el movimiento feminista? Que como no puede marchar por la pandemia y como nos tenemos que cuidar entre todos, porque se siguen muriendo 300 personas por día, empapeló las grandes ciudades del país recordándole al presidente su promesa de campaña y de apertura de sesiones ordinarias. ¿Quién se va a ocupar de eso? Porque las grandes fortunas ya vimos que juegan su partido. El nuestro, ¿alguien lo va a jugar para inclinar la mesa o volver a nivelarla más o menos para el diálogo social? Bienvenidas, bienvenidos. Así arranca Brotes Verdes.